Bienvenido, guardián de la República, reapareciste. No sé qué te pasaba, pero estás de nuevo, estás vivo, estás sano, estás bien, estás menos pelado que antes, Gordito como siempre, gordito como siempre, esperando pegar el estirón. la barba platónica. Espero que sigas leyendo ese clásico, La República. Bueno, te enteraste que bueno, ayer, salimos hoy en el programa, pero ayer se conmemoró fecha de la jura de la constitución la primera constitución, la constitución de la República Oriental del Uruguay, porque es la misma. Según nuestro profesor Justino Jiménez de Echaga, es un edicto permanente que ha sufrido transformaciones, reformas, ¿no? Pero es la misma constitución. La constitución de 1830, es decir, en esa jura Uruguay nace como país, como Estado soberano en el mapa mundial, ¿no? Es su presentación social. ¿No? Se presentó en el mundo y dijo, nacemos como sociedad libre, como nación, como Estado. Fue un texto constitucional de larga permanencia, ¿eh? Y por acá se dice para mí erróneamente, recién modificado en 1918, modificado. Es la misma constitución. Es el edicto permanente que decían los romanos, como dice Justino Jiménez de Arechaga. ¿Por qué? Porque en sus capítulos de principio, los primeros libros, es la misma. Sigue teniendo los mismos principios, los mismos fundamentos que nos fundamentan como nación, como una unidad nacional. La jura de la Constitución del Uruguay se celebra todos los 18 de julio, por eso nuestra principal avenida se llama 18 de julio. 18 de julio de 1830, nacemos como república independiente, como Estado soberano. Eso se conmemoraba en el día de ayer. Se le dará a la escuela, a los chiquilines, todas estas cosas, les explicarán de qué se trata, qué es Uruguay. ¿Sabés que la Asamblea General Constituyente legislativa del Estado, porque viste que un Estado se funda a través de una asamblea constituyente, pasó en los Estados Unidos la Declaratoria de Filadelfia, que es la que tomaron, de aquellas 13 colonias, ¿te acordás que se fueron calentando bastante, enojando con los impuestos muy Y abusivos le de... tiraron el té a los ingleses y ahí se Exacto, armó todo. exacto. Boston, ¿no? Fue uno de los primeros que... Está la Declaratoria de Boston, de la de Massachusetts también. Y bueno, y ahí empieza, ¿no? El proceso emancipador. Y Uruguay se va a emancipar después de aquella declaratoria de 1825, que era emanciparse del poder lusitano. No es todavía no nace Uruguay ahí. Ahí Uruguay dice que son libres y se separan del dominio lusitano portugués, cuando Pedro I había instalado el imperio portugués y tenían esta zona acá, que le decían la Cisplatina, ¿no? Incluso, porque disputaron siempre con los españoles, ¿no? La corona portuguesa disputando con la española, ya en esa, digamos, anomia, porque había invadido España Napoleón, quedó sin rey, aquellos movimientos de mayo terminan fructificando en esa cruzada libertadora. La declaratoria de la independencia del Imperio Lusitano. Pero recién Uruguay nace como Estado cuando en 1830 constituye su Carta Magna. Nacemos con nuestro orden jurídico y político propio, nuestra Constitución. Importantísima esta fecha. Tendría que darse en las cadenas de televisión, explicar algo a la gente, ¿no? Refrescar en la memoria esto, de qué se trata. Hacer lo que hacen los sindicatos, ¿viste los sindicatos del PCNT, del PCNT-FA? ¿Viste que hacen mucha propaganda de sus principios ideológicos, de su acción política? Hacer lo mismo, pero desde lo nacional, desde los principios nacionales, el Estado de Derecho. Porque no sé si te enteraste que hicieron los sindicatos en No, distintos no países. estaba al tanto de sus maniobras. Está el sindicato de FOSE, que es como si parece que fuera la prima hermana de COSE, ¿no? FOSE, con doble F de Fuerzas Armadas, Mm, que es el sindicato del tirabombas, del mm. Kramerman, que es hijo de aquel Kramerman que fue ministro. Una dinastía ya de izquierda, evidentemente son dinastías. Ministro de De Industria y industria, Energía, ¿no? exacto. Que creo que era ingeniero, ¿no? Ingeniero Kramerman, me Sí. parece. Partido Comunista, me parece. Y este Kramerman, que es el hijo, es el líder sindical de FOSE, que realmente, bueno, tiraron bombas de humo, se hicieron, no sé qué querían hacer. ¿Por qué tiraron bombas de humo? ¿Por qué hacían eso? ¿Estaban descontentos? ¿Por qué? No, dice, yo no tiré las bombas, yo no fui, fue el sindicato que manifestando estábamos en desacuerdo con el proyecto de contratar el emprendimiento de Arasatí. Mirá vos, por Arasatí, o sea que se consideraron con derecho de tirar bombas de humo dentro de OCE.
porque Y estaban en contra, dicen que querían ser atendidos por el directorio. ahí está, claro. Ah, pues, Yo pensaba que tendrías que cursar algún pedido, no sabía que era mediante bombas de humo que vos pedís claro. que te atiende el directorio. Y porque te haces ver, capaz que es más efectiva la forma de hacerse, no sé, toman más visibilidad. Claro, habría que explicarle al señor Kramerman, el tirabombas, que él parece que fue, pero después no fue, fue el sindicato, parece que fueron todos juntos, que querían hablar con el directorio por el proyecto Arasatí, como bien decís. Habría que explicarles que el artículo 58 de la Constitución, ya que estamos conmemorando hoy, a posteriori del día de ayer, lo que significa la jura de la Constitución de 1830, que vivimos todavía, creo yo, en un país que tiene a la Constitución de la República como la pirámide de todo nuestro orden jurídico, como la que mandata todo lo que tenemos que hacer en todos los órdenes del Estado, en lo público, en lo privado, en todas las leyes, decretos, estatutos, todo tiene que obedecer a la Carta Magna de la República Oriental del Uruguay. En el artículo 58 dice, los funcionarios están al servicio de la nación. ¿Te gustó el tono así? Parece un tono porteño Sí, viejo, ¿no? Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, en los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Creo que es bastante clara la Constitución de la República. Pregunto, ¿saben esto los líderes sindicales? Evidentemente no, o no lo quieren saber, o no le hacen caso. ¿Saben esto las autoridades de OCE? Evidentemente se ve que no, no lo querrán saber, no salen a manifestar esto a la opinión pública. ¿Saben esto los senadores y diputados de la coalición de gobierno y el presidente de la República? ¿Saben esto o no lo saben o no lo quieren saber? Porque no escuchás al gobierno, no escuchás a legisladores, no escuchás a los directores, autoridades de los entes públicos, de las empresas del Estado, que salgan a las claras y a explicarle a la población de qué se trata todo este atropello, toda esta ilegalidad. Pero claro, están comprometidos porque el mismo gobierno, desde la época de Julio María Sanguinetti, pactando con el famoso COCO, la concertación programática, les da un marco legal que los acepta como únicos y fieles y genuinos representantes de las clases trabajadoras en el ámbito público como privado a los sindicatos del PICNT. ¿Usted no desconfiaría, guardián? además estamos hablando de un 9%, 10 reventando de la población, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, hay sindicatos que tienen mayor o menor coacción o representatividad, eso dependiendo de qué tan patoteros sean. Mm. Llega un momento de que la forma de hacer que la gente acate las medidas sindicales son de corte mafioso, ¿no? Sí, sí. Como salió este muchacho a explicar lo que pasa en el Zunca, por ejemplo, ¿no? Las amenazas a la familia. Les dicen, mire que nosotros sabemos dónde ustedes mandan sus niños a estudiar, ¿eh? Si no hacen caso de las órdenes que damos. ¿Cómo es la cosa? Patotean todo el tiempo, prepotean, y además, pero lo más importante a saber acá y grave, es que la Constitución prohíbe que dentro de los funcionarios públicos que están al servicio de la función del Estado, que son subordinados directos por jerarquía a las funciones que el Estado cumple, de acuerdo a los presupuestos que establece el Poder Ejecutivo obligatoriamente, dice el artículo 214, no pueden formar sindicatos ni tener actividad proselitista porque es ilícito, no se puede hacer. Pero ¿y cómo el Estado uruguayo permitió en ese Estado paralelo, al decir del doctor Luz, ¿no? Fabricando en esa industria, digamos, muy creativa, porque le llamo así ya yo, fabricando, en vez de elegir, fabricando leyes que son inconstitucionales todo el tiempo, como esa ley que da marco a las concertaciones, ¿no? De las negociaciones colectivas y los consejos de salario, reconociéndoles a los sindicatos únicos del PCNT tener genuina representatividad y legitimidad para actuar como tales en los consejos de salarios en materia de políticas públicas, por ejemplo. O sea, los presupuestos del Estado los cogobierna el PCNT, Partido Comunista, obviamente. Partido Comunista de Uruguay cogobierna con cada gobierno que se sucede
en materia de presupuesto, porque está negociando el salario mínimo nacional, las categorías salariales, las designaciones de recursos, cuando eso es obligatorio para el presidente, actuando en conjunto con el ministro de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Te voy rápidamente, mira, 2.14, vas a ver que no miento. Con esto en la mano no mentís, el que consulta la Constitución Pero de, tenemos de la Hacienda Pública. sí, ¿Para pero qué te lo tenemos leo? ¿Para, una, para qué te un leo esto? pensamiento que es coherente con eso que está diciendo. Lo político está por encima de lo legal y llega un momento que se destruimos todo y todo se va al carajo. Y sí, claro, ya se fue todo el carajo, porque es así. Lo político está por encima de lo jurídico, señor. Lo político está por encima de lo jurídico. Siempre fue así en la historia. Y vos le decís, tiene razón, tiene razón, el viejo Vizcacha, tiene razón. El 2.14, el Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el presupuesto nacional que regirá para su periodo de gobierno y lo presentará el Poder Legislativo dentro de los 6 primeros meses del ejercicio de su mandato. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? El presupuesto nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá, literal A, los gastos corrientes e inversiones del Estado, distribuidos en cada inciso por programa, ley presupuestal. Literal B, los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa. Estamos hablando categorías y sueldos de los funcionarios públicos según la ley presupuestal. Tercero, literal C, los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que sobre el monto total de recursos corresponda a los gobiernos departamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sigue todo, digamos, el organigrama que establece el 214 respecto al presupuesto del Estado, de la ley presupuestal y la organización económica de la política económica del Estado. Literal B, escalafones y sueldos funcionales. ¿Quién lo tiene que hacer? El Poder Ejecutivo. La Constitución no dice que tiene que ir a negociar con los sindicatos únicos del PCNT en negociaciones colectivas, de mesa y consejos de salarios para establecer el salario mínimo nacional y a su vez están negociar cláusulas de paz para ver si se recupera el salario real. ¿Te acordás todo ese bla, bla, bla que se viene hablando desde la pandemia? No dice nada la Constitución de eso, no. Al contrario, te dice que están prohibidas. La actividad sindical y proselitista incluso es ilícita, ¿no? Pero, como vos decís, lo político está por encima del jurídico, señor. Ahí se va todo el carajo, porque Seguro. gente que vive de la legalidad, que hace años que es abogado, son abogados penalistas, constitucionalistas, cuando llegan a un punto que la parte política los obliga a decir cosas que son barbaridades jurídicas. Exacto, exacto. Vamos a cortar acá, ¿te parece, Carlos? Y vamos a otro tema. Dale. Seguimos dentro de esta ecuación, ¿no? Maldita de la barbaridad política, lo político por encima de lo jurídico, y el poder enorme que les concedió ese gran pacto político de aquella apertura democrática, primera presidencia de Julio María Sanguinetti, concertación programática. A Sanguinetti le toca el papel histórico, va a ser interpretado así, ¿no? Como el gran mediador de lo político, como el gran argumentador de una suerte de doctrina de convivencia pacífica entre el Partido Comunista y el resto de los partidos del país, Pero, y ahí se dan estas pero, cosas. pero sabés que si vos analizás, viste que el tema que yo mayoritariamente he tratado es el tema de los desaparecidos Mm, y la represión. Si vos mirás mm, el, la, eh, el, el, la dictadura militar de más lejos todavía, o sea, de muchísimo más lejos, mm, no como lo estamos viendo nosotros, mm. con quienes están inmiscuidos, todo, sino lo mirás en términos de números. Números y un La proceso dictadura histórico. militar en el Uruguay fue contra el Partido Comunista, ni siquiera fue contra los Tupamaros, No, Tupamaro fue lo desarticuló en esa lucha que tuvo que enfrentar, nada, ahí. por eso, pero Claro. la permanencia, o sea, la lucha contra el Sí, Tupamaro se dio hasta el 73. sí, Del 73 al 84, la sí. lucha fue contra el Partido Comunista. Que te digo, entre el Y no hay 73 vuelta. al 78 es donde se recrudece esa lucha porque ellos ahí descubren la inteligencia militar a través de la cooperación de las inteligencias norteamericanas y la KGB por otro lado,
que los grupos clandestinos, la logística, la preparación de un súper aparato armado del Partido Comunista se estaba intensificando cada vez más. Por eso se habla de que esos años fueron los más duros de la dictadura, porque estaban en una lucha, ¿no?, muy intestina, larvaria, muy dura contra el Partido Comunista. Vamos un poco a eso, si querés, y ver eso en esa perspectiva. Y a recordar que hablaban de proceso cívico-militar, es decir, nunca tuvieron el afán de quedarse en el poder. Ese es otro tema importante, un detalle fundamental. Sí, ¿No? Hablaron de un proceso, como un proceso penal, como un proceso civil, que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y bueno, se llegó a ese final, ¿no? Hicieron ese acuerdo en el pacto del Club Naval, todo eso. Habla a las claras de que no tenían el afán de quedarse, no había una voluntad de quedarse. Otro tema también para en perspectiva ver eso, ¿no? Nosotros cuando fuimos educados no nos dieron una doctrina nacional del régimen como un régimen alternativo y mucho mejor que nuestra democracia republicana. Por el contrario, fuimos educados para vivir en una república. Educación moral y cívica. claro, Los planes, ¿te claro. acordás? Del sexto año de derecho. Yo tenía que estudiar la Constitución y el proceso histórico constitucional. También los actos Mm. institucionales porque tenían el rango constitucional en esa época. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el guardián de la República, Carlos Barbosa. Él es el guardián de la República, yo no sé cómo llamarme, capaz que yo que sé, la voz liberal, una cosa así. Aunque para la izquierda yo creo que debo ser el facho, ¿no? Bien fascista de ultraderecha, ¿no? No creo que Sí. resulte. Me han dicho, créeme que me han dicho eso alguna vez también. Es un honor, ¿no? Un orgullo. Claro, A yo esta altura debo lo tomo así. resultar seguro de ultraderecha ya. Claro, debo ser el Abascal de Uruguay, una cosa así, ¿no? Debe ser una cosa bueno, sería interesante, ¿no? Poder llegar a eso, ¿no? No yo digo, si no, no tendremos una Abascal, no tendremos una Isabel Díaz Ayuso en el Uruguay alguna vez, no surgirá una Giorgia Meloni alguna vez, no surgirá un Milei en el Pero viste Uruguay. Giorgia Meloni, por ejemplo, Mm. apareció de la nada, como apareció Bolsonaro de la nada. Outsiders. Bolsonaro, ¿Eh? ¿eh? Outsiders, patriotas que dijeron, mirá, estoy cansado de esto, yo Claro, me voy a sí, meter en la política, pues ya esto no puede ser. Y crecieron sí. ahí. Y sí. Y creo que la tendencia, inclusive he visto Mm. cierto nerviosismo y cierto descontento por toda parte del surdaje de que se está volviendo hasta No, moda hacerlo. ahora es Eh, ahora es un movimiento revolucionario que ya tomó un cierto auge, ¿no? Claro, claro, eh, el liberalismo. la gente, claro, porque en su momento era moda ser zurdo, ahora la moda es ser de derecha. Y bueno, una moda que por lo menos tiene cierta lógica, porque vos empezás a ver, dijiste, bueno, está, soy zurdo, tengo 15 años de gobierno zurdo, ¿qué es lo que tengo? Mm. Hoy estaba escuchando a alguien decía, nosotros cuando volvamos a gobernar, cosa que no le va a pasar, dice, tenemos que retomar lo que hicimos estos 15 años. ¿Y qué vas a retomar? ¿Los homicidios? ¿La El rapiña? robo and cap, la gasificadora que no existió, ¿qué van a retomar? Claro, claro. Vamos a una pausa, vamos a una pausa. Dale.